Cuando una mujer se distancia y comienza a ignorarte, lo primero que ocurre dentro de la mayoría de los hombres no es lógico, es emocional. Se activa una especie de alarma interna que interpreta ese cambio como una amenaza. Amenaza a tu ego, a tu seguridad, a la conexión que creías tener bajo control. Y sin darte cuenta, entras en un estado reactivo. Empiezas a sobrepensar cada mensaje, cada silencio, cada cambio de actitud. Te preguntas qué hiciste mal, en qué momento todo cambió, y lo más peligroso, sientes la necesidad de hacer algo inmediatamente para arreglarlo. Aquí es donde la mayoría falla, porque ese impulso de actuar rápido no nace del poder, nace del miedo. Miedo a perderla, miedo a no ser suficiente, miedo al rechazo. Y cuando actúas desde el miedo, inevitablemente bajas tu valor. Es ahí donde comienzan los mensajes innecesarios, las preguntas insistentes, los intentos de llamar la atención. Y todo eso, lejos de acercarla, la empuja más lejos. Un hombre de alto valor entiende algo que pocos comprenden: no todo silencio es negativo, pero toda reacción impulsiva sí puede serlo. El silencio de una mujer puede significar muchas cosas. Puede ser una prueba inconsciente para ver tu nivel de seguridad emocional. Puede ser que esté evaluando sus propios sentimientos. Puede ser que haya perdido interés. O simplemente puede estar enfocada en su propia vida. Pero aquí está la clave: no importa cuál sea la razón. Lo único que realmente importa es cómo tú decides responder. La mayoría de los hombres se obsesiona con entender el por qué. Un hombre fuerte se enfoca en el cómo reaccionar. Y la respuesta correcta no es confrontar inmediatamente, ni exigir explicaciones, ni intentar recuperar la atención perdida. La respuesta correcta es el control. El estoicismo, una filosofía basada en la disciplina emocional y el dominio interno, enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta ante ellos. Y en este caso, su distancia es un evento externo. No está bajo tu control. Lo que sí está bajo tu control es tu conducta, tu actitud y tu energía. Cuando tú decides no reaccionar impulsivamente, rompes el patrón esperado. Porque la mayoría espera que persigas. La mayoría espera que te desesperes. La mayoría espera que demuestres necesidad. Pero cuando tú no lo haces, cuando en lugar de correr detrás decides mantener tu centro, creas algo poderoso: incertidumbre. Y la incertidumbre genera atención. Pero no se trata de manipular, se trata de mantener tu dignidad. Porque un hombre que se respeta a sí mismo no se arrastra por atención, no suplica por respuestas, no pierde su estabilidad emocional por el comportamiento de otra persona. Piensa en esto: si alguien se aleja y tú inmediatamente corres detrás, ¿qué estás comunicando? Estás diciendo, sin palabras, que su presencia es más importante que tu paz. Que estás dispuesto a perder tu equilibrio con tal de no perderla a ella. Y eso, lejos de generar atracción, genera desequilibrio. Ahora imagina lo contrario: ella se distancia. Y tú no cambias tu comportamiento. Sigues enfocado en tu vida, en tus objetivos, en tu crecimiento. No envías mensajes desesperados. No preguntas, ¿qué pasa? No haces drama. Simplemente continúas. Eso comunica fuerza. Porque el verdadero poder no está en controlar a otros, está en controlarte a ti mismo. Y aquí es donde entra un concepto clave: la percepción de escasez vs. la percepción de abundancia. Cuando reaccionas con ansiedad, estás mostrando escasez. Estás actuando como si esa persona fuera tu única opción, como si perderla fuera una tragedia. Pero cuando mantienes la calma, estás mostrando abundancia. Estás demostrando que tu vida no gira alrededor de una sola persona. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque la atracción no se construye desde la necesidad, se construye desde el valor percibido. Y el valor percibido aumenta cuando no es fácilmente accesible. Esto no significa jugar juegos, significa tener estándares. Un hombre con estándares no acepta cualquier comportamiento sin cuestionarlo, pero tampoco reacciona emocionalmente. Observa, evalúa, y decide desde la calma, no desde la urgencia. El silencio también puede ser una herramienta poderosa cuando sabes usarlo. No como castigo, no como manipulación, sino como una forma de mantener tu equilibrio. Porque cuando respondes al silencio con desesperación, pierdes control. Pero cuando respondes con serenidad, lo recuperas. Además, hay algo que muchos no entienden:
La energía que transmites es más fuerte que las palabras que dices. Puedes intentar parecer seguro con mensajes bien escritos, pero si por dentro estás ansioso, eso se percibe. En cambio, cuando realmente estás en control, no necesitas demostrar nada. Tu comportamiento habla por ti. El hombre que entiende esto no se precipita, no toma decisiones basadas en emociones momentáneas. Da espacio, no solo a ella, sino también a sí mismo. Porque a veces, el distanciamiento de alguien más es una oportunidad para reconectar contigo. Para preguntarte, ¿estoy actuando desde mi valor o desde mi miedo? ¿Estoy buscando conexión o validación? ¿Estoy respetando mis propios límites? Y estas preguntas son más importantes que cualquier explicación que ella pueda darte. Porque al final del día, no se trata de descifrar su comportamiento. Se trata de fortalecer el tuyo. El silencio no es tu enemigo, es una prueba de tu paciencia, una prueba de tu autocontrol, una prueba de tu identidad. Y en esa prueba, la mayoría falla porque no puede tolerar la incomodidad. Necesita respuestas rápidas, necesita certeza, necesita control. Pero la vida no funciona así. Y las relaciones tampoco. El hombre que gana en este escenario no es el que más insiste. Es el que mejor maneja la incertidumbre, porque entiende que su valor no disminuye porque alguien más se aleje. Su valor no depende de la atención que recibe. Su valor es interno, estable, inquebrantable. Y cuando operas desde ese nivel, todo cambia. Ya no reaccionas. Eliges, ya no persigues. Atraes, ya no dependes. Decides. Así que cuando ella se distancie y te ignore, recuerda esto. No es el momento de demostrar cuánto te importa. Es el momento de demostrar cuánto te respetas. Porque en el juego del valor, el que controla sus emociones, controla el resultado. Cuando una mujer se distancia y tú eliges no perseguir, automáticamente entras en un terreno que pocos hombres dominan, el terreno del crecimiento silencioso. Aquí es donde se define realmente tu valor. Porque ya no se trata de lo que dices o prometes, sino de lo que haces contigo mismo cuando nadie te está mirando, cuando no estás intentando impresionar a nadie, cuando no estás buscando validación externa. La mayoría de los hombres, al sentir distancia, intenta recuperar la atención perdida aumentando su esfuerzo hacia ella, más mensajes, más interés, más disponibilidad. Pero ese enfoque está equivocado desde la raíz. Porque parte de una mentalidad de escasez. Es como si creyeras que todo tu valor depende de mantener su atención, como si tu mundo se redujera a una sola persona. Y eso no solo es peligroso emocionalmente, también es profundamente poco atractivo. Un hombre de alto valor entiende que su energía es un recurso limitado, no la desperdicia persiguiendo algo que se está alejando. La invierte en sí mismo, en su cuerpo, en su mente, en su propósito, en su disciplina. Porque sabe que el verdadero poder no está en convencer a alguien de quedarse, sino en convertirse en alguien que naturalmente atrae. Aquí es donde ocurre un cambio clave. Pasas de reaccionar a crear. En lugar de pensar, ¿cómo hago para que vuelva? Empiezas a pensar, ¿cómo me convierto en la mejor versión de mí mismo? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque te saca del rol de perseguidor y te coloca en el rol de creador de tu propia vida. Cuando elevas tu valor, no lo haces para que alguien regrese. Lo haces porque entiendes que tu vida merece ser construida al máximo nivel, independientemente de quién esté o no esté contigo. Esa mentalidad elimina la dependencia emocional, y con ella, desaparece la necesidad de aprobación constante. La necesidad es silenciosamente destructiva. No se anuncia con palabras, pero se filtra en cada acción, en la rapidez con la que respondes, en la ansiedad con la que esperas, en la forma en que priorizas a otros sobre ti mismo. Y aunque intentes ocultarla, se percibe. Siempre se percibe. Por el contrario, cuando estás enfocado en tu crecimiento, tu energía cambia. Ya no estás disponible en todo momento, ya no estás pendiente del teléfono, ya no estás buscando señales. Estás ocupado construyendo algo más grande, tu vida. Y esa ocupación no es una excusa, es una realidad. Empiezas a entrenar tu cuerpo, no solo por estética, sino por disciplina. Empiezas a cuidar tu salud, tu alimentación,
tu descanso. Porque entiendes que tu físico es una extensión de tu mentalidad. Un cuerpo fuerte refleja control, constancia y respeto propio. Al mismo tiempo, trabajas en tu mente. Lees, aprendes, desarrollas habilidades. No porque alguien te lo pida, sino porque sabes que un hombre que deja de crecer empieza a estancarse. Y el estancamiento es el enemigo del valor. También desarrollas tu propósito. Y esto es fundamental. Porque un hombre sin propósito es fácilmente distraído, fácilmente afectado, fácilmente controlado por factores externos. Pero un hombre con dirección tiene claridad, sabe hacia dónde va. Y cuando sabes hacia dónde vas, no te detienes por alguien que duda en caminar contigo. Este enfoque tiene un efecto poderoso, te vuelves magnético sin intentarlo. Porque la atracción real no se construye con palabras, se construye con presencia. Y tu presencia cambia cuando estás alineado contigo mismo. Cuando no estás buscando llenar vacíos, sino expandir lo que ya tienes. Aquí es importante entender algo profundo. La atracción crece en el espacio. Cuando estás siempre disponible, siempre presente, siempre insistiendo, eliminas el misterio. Te vuelves predecible. Y lo predecible, con el tiempo, pierde valor. Pero cuando hay espacio, cuando hay distancia, cuando no estás constantemente validando, se crea curiosidad. Y la curiosidad es el inicio de la atracción. Pero ese espacio no debe ser una estrategia consciente para manipular. Debe ser una consecuencia natural de tu vida enfocada. No se trata de ignorar para que vuelva, se trata de vivir de tal manera que su ausencia no detenga tu progreso. Ese es el punto donde realmente empiezas a ganar. Porque incluso si ella no regresa, tú ya estás en una posición mejor. Has crecido, has evolucionado, te has fortalecido. Y eso tiene un valor que va mucho más allá de cualquier relación específica. Sin embargo, hay algo que debes tener claro. Elevar tu valor no es un proceso superficial. No se trata solo de verte mejor o parecer más interesante. Se trata de una transformación interna, de cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Porque al final, el mundo te trata como tú te tratas. Si tú te priorizas, el mundo lo nota. Si tú respetas tu tiempo, otros también lo harán. Si tú estableces estándares, las personas adecuadas se alinearán y las incorrectas se filtrarán solas. Y eso incluye a ella. Cuando una mujer se aleja y tú reaccionas elevando tu nivel, creas un contraste. Ella recuerda la versión anterior de ti. Y ahora percibe una nueva, más enfocada, más sólida, más independiente. Y ese contraste puede despertar interés. Pero aquí viene lo importante, ya no dependes de ese interés. Porque en el proceso de mejorar, algo cambia dentro de ti. Dejas de ver a esa persona como el centro de tu atención. Ya no es la única, ya no es imprescindible. Se convierte en una opción más dentro de una vida que ahora es mucho más grande. Y esa mentalidad es liberadora. Porque elimina el miedo a perder. Y cuando no tienes miedo a perder, actúas con autenticidad. No finges, no fuerzas, no te adaptas para agradar. Simplemente eres. Y esa autenticidad es extremadamente atractiva. Ahora bien, también es importante entender que elevar tu valor implica aceptar verdades incómodas. Como por ejemplo, que no todas las personas están destinadas a quedarse en tu vida. Que a veces, el distanciamiento no es una prueba. Es una señal clara de desinterés. Y en esos casos, insistir no solo es inútil, es autodestructivo. Un hombre de alto valor no intenta convencer a alguien de verlo como valioso. Si alguien no lo ve, se retira. No desde el orgullo, sino desde el respeto propio. Porque entiende que su energía debe invertirse donde es apreciada, no donde es cuestionada. Este enfoque requiere disciplina emocional. Porque va en contra de los impulsos naturales. Va en contra del deseo de recuperar, de insistir, de demostrar. Pero precisamente por eso es poderoso. Porque la mayoría no puede hacerlo. La mayoría elige el camino fácil, reaccionar, perseguir, insistir. Pero ese camino lleva a la pérdida de respeto, tanto propio como externo. El camino difícil es el del control, el del enfoque, el del crecimiento silencioso. Y ese camino, aunque al principio parece solitario, a largo plazo te coloca en una posición completamente diferente. Te convierte en alguien que no necesita, sino que elige. Alguien que no persigue, sino que atrae. Alguien que no depende, sino que construye. Y en ese punto,
Ya no estás jugando el mismo juego que antes, porque mientras otros están tratando de mantener la atención de alguien más, tú estás construyendo una vida que naturalmente la genera. Y esa es la verdadera diferencia entre un hombre común y un hombre de alto valor. No es lo que tiene. Es en quien se ha convertido. La mayoría de las personas escucha la palabra desapego y la interpreta mal. Piensan que significa frialdad, indiferencia o falta de emociones. Pero en realidad, el desapego no es dejar de sentir, es dejar de depender. Es la capacidad de experimentar emociones sin permitir que controlen tus decisiones, tu comportamiento o tu paz interna. Y cuando una mujer se distancia, este principio se convierte en tu mayor ventaja. Porque lo que realmente pone a prueba tu carácter no es la atención que recibes. Es cómo reaccionas cuando esa atención desaparece. En ese momento, se revela tu nivel de apego. Si sientes ansiedad, urgencia, necesidad de actuar inmediatamente, eso indica dependencia emocional. Y la dependencia es una forma de debilidad, no porque sentir sea malo, sino porque perder el control de ti mismo lo es. El desapego, en cambio, es poder decir, esto me importa, pero no me define. Es entender que puedes querer a alguien sin necesitarlo, que puedes valorar su presencia sin que su ausencia destruya tu estabilidad. Y esa mentalidad cambia completamente la dinámica de cualquier relación. Porque cuando no necesitas, dejas de actuar desde el miedo. El miedo es lo que lleva a la gente a perseguir, a insistir, a conformarse con menos de lo que merece. El miedo al abandono, al rechazo, a la soledad. Pero cuando desarrollas desapego, ese miedo pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de controlarte. Y en ese espacio, aparece algo más fuerte, la claridad. Empiezas a ver las cosas como son, no como quieres que sean. Si alguien se distancia, ya no lo justificas automáticamente, pero tampoco entras en pánico. Observas, analizas, aceptas. Porque el desapego también implica aceptar la realidad. Incluso cuando no te gusta. Aceptar que no puedes controlar los sentimientos de otra persona. Aceptar que no todo el mundo verá tu valor. Aceptar que algunas personas simplemente no están destinadas a quedarse. Y aunque eso puede parecer duro, en realidad es liberador. Porque te libera de la ilusión de control. Te libera de la necesidad de forzar situaciones. Te libera de invertir energía donde no hay reciprocidad. Un hombre que entiende esto deja de luchar contra lo inevitable. No intenta retener a alguien que quiere irse. No intenta convencer a alguien que duda. No intenta reconstruir lo que claramente se está rompiendo sin esfuerzo mutuo. En lugar de eso, se enfoca en sí mismo. Y aquí es donde el desapego se convierte en poder. Porque cuando ya no estás emocionalmente atado al resultado, puedes actuar con total libertad. No tienes que medir cada palabra, no tienes que calcular cada movimiento, no tienes que preocuparte constantemente por cómo serás percibido. Simplemente actúas desde tu verdad. Y eso crea una presencia diferente. Una presencia que no busca aprobación, que no persigue validación, que no se adapta para encajar. Una presencia firme, tranquila, segura. Esa es la esencia del estoicismo. El estoico no es alguien que no siente, es alguien que no es esclavo de lo que siente. Alguien que entiende que las emociones son temporales, pero las decisiones tienen consecuencias duraderas. Por eso, cuando una mujer se distancia, el estoico no reacciona impulsivamente, no envía mensajes emocionales, no exige respuestas, no crea drama, se mantiene en su centro. Porque sabe que reaccionar desde la emoción puede llevarlo a hacer cosas que luego lamentará. Y aquí hay algo importante. El desapego no significa que te dé igual todo. Significa que eliges cuidadosamente a qué le das importancia. Porque no todo merece tu energía, tu tiempo, tu atención, tu enfoque. Son recursos valiosos. Y un hombre de alto valor no los entrega sin filtro. No los regala a quien no los aprecia. No los invierte donde no hay reciprocidad. Ese es otro nivel de conciencia. Porque en lugar de preguntarte, ¿cómo hago para que se quede?, empiezas a preguntarte, ¿realmente merece quedarse en mi vida? Y esa simple pregunta cambia completamente tu posición. Pasas de ser evaluado a evaluar. Y eso es poder. El desapego también te protege de caer en ciclos repetitivos. Esos ciclos donde alguien se aleja, tú persigues, la conexión vuelve temporalmente. Y luego se repite, una y otra vez, cada vez debilitando más tu posición,
tu autoestima y tu estabilidad emocional. Cuando eres desapegado, rompes ese ciclo, porque no participas en dinámicas desequilibradas, no entras en juegos de tira y afloja, no te conviertes en una opción de respaldo. Tienes estándares, y esos estándares no son negociables. No se trata de ego, se trata de respeto propio, porque cuando te respetas, no aceptas migajas emocionales, no te conformas con atención intermitente, no justificas comportamientos que claramente no están alineados contigo. Y esto no significa que te vuelvas rígido o cerrado, significa que te vuelves selectivo. Sabes lo que quieres, sabes lo que ofreces, y sabes lo que no estás dispuesto a tolerar. Ese nivel de claridad elimina la confusión, porque ya no estás tratando de interpretar señales contradictorias, ya no estás atrapado en el quizás, ya no estás esperando que alguien decida tu valor, tú ya lo decidiste, y eso se refleja en todo, en cómo hablas, en cómo actúas, en lo que aceptas, en lo que rechazas. El desapego también te permite disfrutar más las relaciones, porque cuando no dependes, no sientes esa presión constante, no estás siempre preocupado por perder, no estás analizando cada detalle, no estás viviendo con ansiedad, estás presente, disfrutas el momento sin apegarte al resultado, valorando lo que hay, sin intentar controlar lo que vendrá. Y eso crea conexiones más auténticas, porque no están basadas en necesidad, sino en elección. Tú eliges estar, no porque lo necesites, sino porque lo quieres, y esa diferencia es enorme. Ahora bien, llegar a este nivel no es fácil, requiere trabajo interno, requiere enfrentarte a tus inseguridades, requiere cuestionar tus patrones, requiere disciplina, porque el apego es natural, todos lo sentimos en algún nivel, pero el desapego es una habilidad que se desarrolla, se construye con práctica. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, cada vez que eliges no perseguir, cada vez que eliges priorizarte, cada vez que eliges aceptar en lugar de forzar, estás fortaleciendo ese músculo, y con el tiempo, se vuelve parte de ti. Dejas de ver el desapego como una técnica, y lo empiezas a vivir como una forma de ser, una forma de vivir con más paz, más control y más claridad. Y en ese punto, algo cambia completamente, ya no te afecta de la misma manera cuando alguien se distancia, no porque no importe, sino porque entiendes que tu bienestar no depende de eso, tu vida sigue, tu enfoque sigue, tu crecimiento sigue, y eso te coloca en una posición donde, irónicamente, eres más atractivo que nunca, porque las personas se sienten atraídas por quienes no están desesperados, por quienes no buscan llenar vacíos a través de otros, por quienes ya están completos, y ese es el verdadero objetivo. No se trata de recuperar a alguien, no se trata de ganar un juego, no se trata de demostrar algo, se trata de convertirte en alguien que no pierde su centro, pase lo que pase, alguien que puede enfrentar el rechazo sin derrumbarse, alguien que puede experimentar distancia sin entrar en caos, alguien que puede amar sin perderse a sí mismo. Ese es el verdadero poder del desapego, y cuando lo desarrollas, te das cuenta de algo profundo, que nunca se trató de ella, se trataba de ti.